Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Gracias a Dios estamos aquí. Gracias a su misericordia que se extiende día con día. Día con día. Muy bien, vamos a empezar con nuestro mensaje. Muy bien, vamos a nuestra primera diapositiva que está en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Segunda de Samuel 12, 5 y 6. Es un capítulo que ya habíamos pasado por ahí, pero vamos a recordarlo. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál era ese hombre? El profeta Natán, ¿no? Bueno, más bien el hombre de la historia que narró el profeta Natán. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Porque ese hombre se había tomado una oveja de otro hombre muy pobre. Dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso dijo el rey David. Y lleno de ira, se encendió en ira y que sentencia con todo. Y lo que no esperaba era que el profeta le dijo: David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Pero fíjese, aquí ya había dicho algo tremendo, ¿no? Ese hombre, o sea, en mi juicio, dijo David, debe pagar con 4 tantos. O sea, 4 ovejas mató, robó y sustrajo una oveja, la mató y se la dio a otro. Ese hombre debe pagar con 4 tantos. ¿Y qué pasó? Pues que Dios tomó sus palabras muy en serio. Tomó las palabras muy en serio. David había matado a Urías, le había quitado su esposa primero y lo mató. Entonces ahora Dios iba a disciplinar a David matando a 4 de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Miren, la verdad es que tiene uno que conocer a profundidad a Dios. El mundo, como no conoce a profundidad, no estudia la Escritura, no indaga, no medita, no reflexiona. Para el mundo hay muchas cosas injustas de parte de Dios, ¿no? Porque se queda a medias en las historias, se queda como en un pedazo. Y entonces ven a Dios, hasta hay gente que ha dicho: no, pero el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del del Nuevo Testamento. Y es que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de gracia y así. Y la verdad es que no. Se puede hacer hasta un estudio fuerte de cómo el Dios, al que la gente llama el Dios del Nuevo Testamento, no, tiene unas cosas más fuertes que en el Antiguo. ¿Cómo cree, hermano? Sí, se puede. Pero la gente dice: no, es que el del Nuevo es el de gracia. Siempre Dios tuvo gracia y misericordia a su pueblo desde el principio hasta el fin. Y siempre Dios ha sido santo y justo desde el principio hasta el fin. Y no ha cambiado, es inmutable. Dios no cambia, así es el mismo de principio a fin. Bueno, entonces de repente hay cosas que se hacen como fuertes, ¿no? Ay, pero ¿cómo los hijos? Si el que pecó es David y luego como sus hijos, Dios... por eso nos vamos en esta historia, nos hemos ido poco a poco. Y la verdad es que Dios lo que profetizó fue a través de Natán. Le dijo: el mal va a venir de tu casa. De tu casa, David, se va a levantar el mal. Cada uno de sus hijos, porque tuvo varios, David, pues va a ser responsable de haberse levantado en mal. Porque otros no lo hicieron. Porque otros hijos de David tomaron quizá decisiones correctas. Si ponemos la siguiente lámina. Mire, Mateo 12:36 dice Jesús: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Son unos versículos muy fuertes, pero las personas nunca se toman en serio muchas palabras de Jesús.
A Jesús hay que tomarlo en serio desde que te dice, a esto ha venido el Hijo del Hombre, ¿no? A salvarte y que tengas vida eterna. Y hay que abrazarlo con toda la fe, ¿no? Y abrazarlo con todo, porque Él es nuestra esperanza y lo único que tenemos. Pero hay que tomar en serio también estas palabras. Y la verdad es que David es el mejor ejemplo para decir, mira cómo Dios, sí, lo que decimos, lo evalúa y no se le va. Cada palabra que usted ha dicho va a dar cuentas. Cada cosa, las cosas que ha ofendido, cómo ha maltratado a otros, las cosas que le ha dicho a sus hijos, cómo los ofendió. A menos que usted se arrepienta, pida perdón a Dios y Dios le perdone, usted va a dar cuentas. Ahí está eso. Y eso se va a cumplir, ya sea en un momento que Dios le llame a cuentas o durante el transcurso de su vida, pero Dios le va a demandar cada palabra. Es bueno entonces sentarse y a veces reflexionar y decir, Dios, ¿qué he dicho? ¿Qué es lo que, contra quién he hablado? Dios, perdóname, o que restituya, ¿no? Con personas a quien haya hablado de más. Ahí está, David agarró y dijo, con 4 tantos. Ok, David. Así se hará, ¿no? Y así pasó. Veamos la siguiente lámina rápidamente. Es una que ya habíamos como que expuesto. Ahí está, mire, ahí está la familia de David, ¿no? Y está la primera, una de sus esposas fue la primera, que fue Mical, hija de Saúl. Con ella no tuvo hijos. Luego Ahinoam, que tuvo a Amnón, que vimos que lo mató Absalón ya. Luego con Abigail tuvo a Kiliab o Daniel, y de él ya no se sabe nada en la escritura. De repente como que desaparece ese muchacho. Con Maaca tuvo a Absalón y a Tamar. Tamar, recuerde que fue violada, ¿no?, por Amnón. Y Absalón, el día de hoy vamos a ver cómo Dios va a morir. Va Dios a ejecutar un juicio con Absalón. Con Hage tuvo a Adonías, él va a morir también. Y con Betsabé, con quien, la esposa de Urías, con quien adulteró, su primogénito murió. Dios lo mató también. Y ahí puede ver usted 4 símbolos de muerte, que son los 4 tantos que dijo David. Le cumplió prácticamente. Dios los ejecutó un juicio contra ellos y se acabó. Pero vea que la verdad es que tuvo más hijos David. Mire, por ejemplo, por acá con otras esposas tuvo otros 9. También tuvo a Salomón, que va a ser rey y que va a ser algo impresionante también. Entonces, no es que Dios esté ya decidiendo Dios o predestinando a Absalón y que diga, tú desde que naces tú vas a ser el malo porque tengo que hacer. No, así no es Dios. Dios dijo, se va a levantar el mal de tu casa por tu mal ejemplo, por todo. Y ahora sí que es responsabilidad de cada persona lo que va a hacer. Y amigo, yo temería ante eso, porque si nosotros damos mal ejemplo a nuestros hijos, seguimos viniendo a las reuniones, no cambiamos, ¿no? Seguimos siendo los mismos pecadores. Tarde o temprano tus hijos van a ser responsables y van a tomar decisiones y van a evaluar y van a decir, pues mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto. Mi mamá va siempre amargada, llena de ira, ni viene a la congre, ni nada. Y yo voy a hacer, y cuando quieras buscar a Dios y que digas, no, Dios, ayúdale, bueno, Dios extenderá su misericordia, pero tú grabaste, acuñaste en su carácter de ellos tantas cosas, que bueno, Dios tiene poder, pero también respeta la libertad de cada ser humano. No obliga a nadie. Y regresar a la gente es tremendo. Aquí tiene uno que valorar todo eso. Tiene uno que ver. Bueno, ¿qué digo más de este esquema que estamos presentando? El primer hijo que tuvo David con Betsabé, la esposa de Urías, según segunda de Samuel 12, muere, ¿no? Dios permite que muera y se muere ese bebé. En segunda de Samuel 13,
es donde leímos que su hijo Amnón lo matan. Ahora en 2 de Samuel capítulo 18, en el verso 15, vamos a ver cómo Absalón se va a morir. Y en 1 de Reyes 2:25, su hijo Adonías va a morir. Y es algo terrible, ¿no? De por sí ya que te maten a un hijo es desgarrador. ¿Te imaginas 4? Bueno, cuando uno lo que debería de meditar en esto es, ¿qué tan grave es el pecado para Dios que envía esto, no? Y es lo que a veces no meditamos. Como que se nos hace sencillo pecar, como que se nos hace sencillo, ay, pues ya dije esto, ya ni modo. Ay, pues ya lo hice, bueno, pido perdón. Pero a veces uno se olvida de lo grave que es, de las consecuencias y de tanta cosa que genera, que tiene Dios que permitir luego disciplinas tan fuertes para que el hombre aprenda y diga, ay, creo que hice algo muy malo, creo que hice algo muy malo. Y pues a veces eso es lo que nosotros como padres necesitamos entrenar, instruir y educar a nuestros hijos. No es que nos agrade luego disciplinar a nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando un hijo no te quiere entender que se va a meter en un problema muy grave? Pues tú tienes que entrar, ¿no? Y hacerle ver y decirle, o frenarlo, o aplicar cosas para decirle hasta aquí, no avances más, prohibirle cosas, ¿no? No porque te vas a meter, pero muchas veces cuando uno es joven uno dice, no, tú no, tú estás muy anticuado, papá o mamá, tú no sabes ahora, yo tengo cuidado de las cosas. Sí. Bueno, Dios de verdad que ejecuta cosas fuertes y a veces necesitamos entender más a profundidad su carácter, su misericordia, pero también su justicia para evaluar muchas cosas, para tomar decisiones en muchas cosas. Termino esta breve introducción con lo siguiente. En un mensaje que hace tiempo escuché decía, hace años Dios trajo o Dios permitió la enfermedad del SIDA como un juicio. Y se paró un asistente en medio de la congregación, imagínense, se levantó y le dijo, no es cierto. Además era una cristiana, no era nada más alguien simpatizante, era cristiana, y le dijo, pastor, usted está equivocado. El Dios que yo conozco es amor, de gracia, bondad, y no, ¿cómo se atreve a decir que el SIDA es un juicio de Dios? ¿Cómo se atreve a decir eso si hay niños que han sido muertos por SIDA, que la madre les pasa la enfermedad? ¿A poco Dios va a hacer eso tan injusto con esos niños? No, el SIDA no es un juicio de Dios. El predicador contestó en medio de la solemnidad, imagínense, ¿no? Como que todo el mundo estaba así como que, ay, pues sí, ¿cómo dice él que es un juicio de Dios? Alguien dice no, porque Dios no puede atentar así contra un niño y todo eso. Y contestó esto, le dijo, dígame cuántos niños mató Dios en el diluvio. ¿Cuántos niños? A ver, usted haga esas cuentas. ¿Cuántos mató en el diluvio? Oiga. ¿Cuántos niños mató Dios en el diluvio? 1, 2. A todos los barrió. Ese Dios es el que estamos hablando. No, pero es que es un Dios de gracia. Sí, Dios tiene misericordia, la ha tenido, aquí estamos. No juguemos con Él, porque Él se echó a todos los niños. Y podemos dar explicaciones de eso, pero esa es la realidad. Dios barrió con todos los niños del diluvio y solo dejó a Noé, su esposa y sus 3 hijos que ya eran grandes. No, es que nos hace falta profundizar mucho en Dios, en comprender, en analizar lo que está pasando, en analizar cómo es el Dios de la Biblia y no el Dios que los hombres se hacen, ¿no? Porque somos muy tentados a ir haciendo nuestra idea de Dios y darle forma y ponerle imagen a Dios. Y la gente ha hecho hasta cuadros de Dios y lo hacen como un viejito, ¿no? Que está en el cielo
y están desvirtuando su carácter, porque Dios no es así. No está viejito, ni cansado, ni nada, ni se le acabó el poder, no. Entonces el ser humano tiende a hacer imágenes de Dios y a crearse un Dios. Por eso hay que estar como que refrescando en su palabra la idea y ver, Dios es un Dios justo, misericordioso, es amor, pero también es santo, inmutable, ¿no? Es soberano y tiene tantos atributos. Y todos ellos como que operan de una manera tan maravillosa, unida, ¿no? Todos sus atributos como nadie. Es impresionante nuestro Dios. Bueno, yo ahí lo dejo meditando. Siguiente lámina. El día de hoy, el tema que exploraremos en el capítulo 18 de Segunda de Samuel es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Hagamos una oración y empecemos. Padre, la verdad es que tú eres santo, Señor, y justo. Y eres el juez más justo. Y eso es también bueno porque a ti podemos encomendar nuestras causas. Porque todo lo que nos han hecho, tú lo has visto también. Y en ti podemos descansar y decir, juzga nuestra causa, Señor. Pero también pone en nosotros el temor necesario, porque tú también nos vas a juzgar si otros claman a ti por lo que hemos hecho, por lo que hacemos a otros o les ofendemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar no en los extremos, sino en ese equilibrio saludable y santo. En tu amor, verdad y misericordia, pero también en tu santidad, justicia, verdad. Ayúdanos a andar en ese equilibrio saludable y santo, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos a caminar bien y en rectitud y también con amor y misericordia. Y háblanos en este mensaje, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, de este Dios estamos hablando. ¿Sabe? Aquí en Segunda de Samuel vamos a estudiar cómo Dios va a juzgar a Absalón y lo va a matar. Absalón, el hijo de David. Y esto también por dos cosas. Aquí Dios, como el soberano, el omnipotente, el omnisciente Dios, va a juzgar dos cosas. Por un lado va a juzgar al rey David, que le dijo con 4 tantos, y va a disciplinar con fuerza al juzgar a su hijo Absalón. Y por otro lado va a juzgar a Absalón, porque de Dios nadie se burla. ¿Y de qué va a juzgar a Absalón? De haber asesinado a su hermano Amnón, el fratricidio, ¿no?, que vimos hace tiempo, y que merecía morir según la ley de Dios. 2, por haber deshonrado a su papá David. ¿O a poco a Dios se le olvida que llegó y violó a todas las esposas y a las concubinas de David? Y en pleno, a Dios no se le olvida ningún detalle. Al ser humano sí. Luego la gente pues se le olvida. Ay, ¿a poco? Yo no me acuerdo que te haya dicho eso. Pues es que me lastimaste. Pues no me acuerdo. Dios no se le olvida. Así que si a veces no nos acordamos, deberíamos decir, pues perdón, yo no me acuerdo, pero si te ofendí. Y no ponernos como necios o tercos. No, yo no me acuerdo, yo no creo que... Espérate, mejor por si acaso no vaya a ser, mejor me pongo humilde y me humillo y le digo, no, sí, pues perdón, si así pasó, mejor no quiero ninguna cosa con Dios en contra. Quiero que mejor siga fluyendo su gracia, su amor y misericordia en mi vida. Perdóname. ¿Y qué puedo hacer para ayudar a aliviar ese dolor que sientes? No, pues esto. Ok, yo voy a hacer mi parte. ¿Listo? Bueno, entonces mató a su hermano, deshonró a su papá, se rebeló contra el rey que era su padre, ¿no? O sea, ahí hasta lleva un doble pecado. Se rebela
contra el rey. Eso ya se juzgaba, fuera o no su hijo, esa rebelión se tenía que juzgar y se tenía que aplicar algo según la ley de Dios. Pero aparte era su padre contra quien se estaba rebelando. No era cualquier cosa. Y otro 4 que creo que hay más, pero los 4 así fuertes que la ley de Dios marca como sentencia de muerte. El otro es un intento de parricidio a David. Un parricidio es pues cuando matas a tu padre o a tu madre. Qué tremendo, ¿no? Pero eso se da, hasta existe la palabra y eso pasa. Entonces, pues ese intento no lo logra porque Dios interviene. Pero si no, mata a David, a su propio padre. 4 cosas. Entonces, por un lado, Dios va a juzgar, va a seguir disciplinando a David con este juicio. Y por el otro lado va a juzgar a Absalón. Los va a hacer. Ahí estaba. Ok, ahí están 4 cosas. Merecía morir y Dios, que es un juez justo en quien podemos confiar, va a hacer. A veces se tarda. A nuestra percepción humana a veces decimos, ¿por qué tardas tanto, Dios? Desde la omnipotencia, sabiduría y todo, Dios tiene hasta día, momento y todo, porque Dios va trabajando con todos. Tal vez está trabajando con unos paciencia y les dice, espera, confía en mí, soy Dios. Tal vez está dando oportunidad a que el agresor se arrepienta y entra su misericordia y gracia. No sé, tantas cosas que se unen que el tiempo en el que Dios toma la causa y dice se acabó es el mejor tiempo. El tiempo de Dios. Dios sabe en qué momento. A veces nosotros queremos las cosas tan express, pero Dios sabe. Y Dios es juez justo. Y entonces en esto podemos tanto descansar en Él y temer. Te hicieron algo a ti, ponlo delante de Dios y dile, aquí está mi causa. Te la entrego, Dios, juez justo y soberano. Y cada detalle lo va a juzgar, como lo vamos a ver hoy. Cada detalle. Por eso he llamado a este mensaje el justo juicio de Dios, porque todo lo evaluó. Amigo, descansemos en eso, ¿no? O sea, yo lo invito a que, ¿tiene usted atorado algo? Descanse. Pero usted es también promotor de pecados, preocúpese porque Dios va a hacer justicia tarde o temprano según la percepción del ser humano. En eso de tarde, ¿no? Muy bien. Segunda de Samuel 17:14 dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Y ahí viene la sentencia de Dios, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. No fue estrategia militar, no fue nada de eso. Dios había determinado, se acabó la oportunidad para Absalón. Le di días de arrepentimiento. Es más, ya también tuve paciencia con David, que tenía toda la autoridad y tenía que haber aplicado justicia sobre Absalón y no lo hizo. Voy a entrar yo. ¿Por qué? Porque esto ya llegó a un momento donde tiene que entrar su mano. Y ahí están ya sus palabras. Voy a frustrar este consejo porque he decidido ya juzgar a Absalón. Muy bien, el capítulo 18 de Segunda de Samuel es el cumplimiento de esto. De eso. Por eso, ahora hemos estado, si se da cuenta, estudiando la Biblia como de versículo, capítulo a capítulo. No nos hemos ido así detenidos. Y eso nos ha ayudado a mucho contexto, como que vamos ligando todo, ¿no? Vamos ligando lo que va pasando antes, lo que pasa después, y vamos como en ese tono. El capítulo 18 es el cumplimiento de eso que está en negritas. Es el cumplimiento total. El juicio de Dios hacia Absalón. Pero déjeme describirle esto para hacerlo todavía más ilustrativo. Este juicio de Dios es como una cebolla. Ve, la cebolla tiene capas, ¿no?
está como el centro, luego otra capita, luego otra capita, luego otra capita y así. Bueno, podemos decir tal vez que en el centro está esto de Absalón, que es esto. La siguiente capita es, y también a ti, David, te voy a cobrar el tercer tanto de los 4 que me debes por haber hecho lo que hiciste con Urías. Voy a juzgar. Y también va a abordar otras capitas con el pueblo, ¿no? Con el pueblo que necesitaba entender. ¿Se acuerda cuál era una de las cosas que el pueblo tenía? Lo hemos venido estudiando y que lo exalta mucho el libro de Samuel. Siempre andan escogiendo reyes como que bien caritas, bien guapos. Y ya así como que Dios como que queriéndoles enseñar, por favor, entiende todos los males que trae eso y cómo deberías de tener reyes que su corazón. Y aquí entonces vemos, o sea, a mí me impacta esto porque vemos a Dios, vemos a un Dios que es tan sabio que todo lo va uniendo, ¿no? En perfección, como un rompecabezas y todo va actuando. Y ahí es donde muchos de nosotros podemos decir, por eso la Escritura dice, el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien, aunque a veces no las entiendes y dices, pero ¿por qué pasó esto? No entiendo. Pero es que Dios está elaborando un plan, tiene bastantes cosas que está trabajando, todo lo va como un artesano tan especial que va preparando una cosa y luego otra para unirlos al final y presentar algo que le dé la gloria a Él máxima. Así Dios. Y entonces por eso nos invita la Escritura, el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Todas, ¿por qué? Porque al final todo va a ser su gloria. Todo lo está tramando y más si se lo pedimos como pueblo. Señor, toma el cauce de esto, acelera esto. Señor, dice tu palabra esto, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y en eso Dios contesta esas oraciones y arma juicios, misericordias, gracias, y a unos les ayuda y a otros les enseña. Y esta capita, quizá la última capita, somos nosotros. ¿A poco, hermano? Esta última capa nos ha alcanzado hasta el día de hoy a nosotros para entender el juicio de Dios y todo lo que obró y podamos aún reflexionar en nuestra vida y decir, qué grande es Dios, qué grande es y hacia dónde vamos. Híjole, enorme, ¿no? Este capítulo 18 de su juicio se va a desarrollar en 3 fases. Vamos a la primera, siguiente lámina. La primera fase es la preparación para el juicio. La preparación para el juicio. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 5 es donde va a estar esta primera parte. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Aquí cuando dice pueblo y en los siguientes versículos se va a referir a soldados, no a pueblo normal o general, no civiles. Ahí pasó revista al ejército que tenía. Y mira que no contaba no eran poquitos, dice ahí que jefes de millares y jefes de centenas, o sea, de a miles ya estaban preparándose para ir contra el ejército de Absalón. Ahora, esto era una guerra civil. Entre el mismo Israel se iban a pelear. Era algo que pues no es lo que uno más quiere, que sea entre los mismos hermanos, ¿no? Pero esto es lo que ocasiona el pecado, una guerra civil. Verso 2. Y envió David al pueblo, es decir, al ejército, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo, o sea, al ejército, yo también saldré con vosotros. Aquí podemos notar la capacidad militar de David al dividir las tropas, al irlas poniendo, ¿no? A ver, mis 3 generales principales así. O sea, aquí ya vemos a un David como que poniéndose ya pilas, como decimos aquí en México, y poniendo y organizando todo para un ataque bien planeado. Vemos ahí, pero llama la atención esta frase, que en hebreo se traduce mejor, la frase,
yo también saldré con vosotros. En hebreo es, yo mismo saldré, no puedo faltar, tengo que estar ahí. Y llama la atención, ¿por qué quería estar David ahí? Lo vamos a ver en versículos más adelante, pero es que lo que él quería era asegurarse que Absalón no se muriera. Lo vamos a ver. Pero ¿cómo? Si, hermano, si Absalón todo lo que ha hecho. Pero David no quería que muriera. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Y ahí obsérvelo. Dice, yo también saldré con vosotros. Yo quiero ir y yo voy a estar ahí en las Fuerzas Armadas. Muy bien, verso 3. Mas el pueblo, o sea, el ejército dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no hará caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Yo diría, no, tú vales todo, David. Porque ya sabemos que hasta ese era el plan de Aitofel. Aitofel había dicho, mata al rey, el pueblo se dispersa y yo lo regreso. Eso es la estrategia mejor que teníamos trazada. Pero la verdad es que David valía todo. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Esto que su ejército le dijo a David era muy sabio, era lo mejor. Es lo mismo que Aitofel estaba sugiriendo. Si matas al rey, esto se acaba, no hay que luchar ni hay que entrar a una guerra de desgastes, ¿no? Como lo revisamos hace 8 días, había que tener estrategias militares muy claras y esta era una muy buena. Y además vemos la lealtad de los soldados a David. No, nosotros damos la vida por ti, David. Tú te quedas aquí, desde aquí das órdenes, si quieres, nosotros vamos a ir a entregar la vida. Y si tenemos que huir, no pasa nada, pero tú sigues vivo, que es lo que importa. Verso 4. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, o sea, todo el ejército, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Yo creo que salió bastante, ¿no? Ahí van todos para la guerra. Verso 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, ahí viene lo fuerte, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Y dice que lo oyó todo el ejército, todo el pueblo. Tal vez se puso desde una posición, ¿no? Cuando ya estaban ahí los millares formados. No lo sé, pero lo oyeron. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo alzó la voz? ¿Cómo fue? Pero lo oyeron sus 3 generales principales y lo oyó todo el ejército con claridad. Por favor, no toquen a Absalón, ¿no? Tráiganmelo así. Ahí ya hay algo raro. La verdad es que David tenía que entregar a su hijo a la justicia de Dios. Tenía que hacerlo. La orden que está diciendo prácticamente es no maten a Absalón. Ese es lo que le estaba diciendo al ejército. Pero Absalón merecía morir y vimos ya cuatro cosas, ¿no? Por las que merecía morir. Y aquí David está diciendo que se ha tratado con benignidad. Y te digo algo, seguramente el ejército estaba diciendo, bueno, por amor a David, porque no lo merece Absalón, por amor a David vamos a hacerlo, por amor a él. Pero la verdad es que tenía él que morir. Y yo ahí me detengo, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo? O sea, créame que yo me puse en este capítulo cuando lo estudiaba y analizaba, yo decía, ¿qué haría yo, Señor? ¿Qué hubiera hecho yo? Porque yo he estado en casos similares donde uno siente impotencia y dice, este cuate ya tomó Jerusalén, abusó de esto, ya hizo aquello, y me estás diciendo que está prohibido matar, que no lo toqué, que prácticamente te lo traigamos como regalito de 10 de mayo, ¿no? Pues, así como que aquí está. Me estás diciendo,
no sé si usted se ha encontrado en una situación así donde tú sientes un deseo de justicia grande, de decir, es que no puede ser, no, ya, déjame decirle sus cosas. He oído a gente decir, mira, déjame decirle a esa persona hasta de qué se va a morir porque esto que está haciendo no está bien. Y te dan la orden, no digas nada. Híjole. Sí, no sé, yo creo que a varios nos ha pasado eso, a mí me ha pasado y se siente así como que impotencia, frustración y decir, ¿hasta cuándo? Dios, ya, pero ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué no ya dejas que lo corran, que se vaya, que le apliquen sentencia, que lo expulsen, que le hagan algo? Ha hecho tanto daño. Y además le hace el líder que no tiene cara ¿cómo pide esto? Yo me ubiqué en ese pasaje y dije, oh, qué difícil ha de haber sido, qué difícil, porque esos soldados y las esposas de esos soldados y los hijos de esos soldados estaban sufriendo por culpa de Absalón. Ah, sí, claro, todos ellos emigraron, todos ellos todos ellos anduvieron subiendo los montes, bajando, cruzaron el Jordán, todo lo que vimos en los mapas, todos ellos venían padeciendo y gracias a Dios que apareció gente que les brindó toda su misericordia, fue la providencia de Dios, ¿no? Que vimos hace 8 días, pero la gente estaba sufriendo y te piden, ¿no? Pero no trata así. Híjole, si usted ha estado así en un momento como esos, lo mejor que podemos hacer siempre es entrégale todo a Dios y dile, Señor, yo, por mí, esto ya estuviera resuelto y ya ejecutado. Hágase tu voluntad, Señor. Porque parece que mi rey David nada más no entiende. Y la verdad, nada más no entiende David. Qué tremendo. Fase 2. La ejecución del juicio. La ejecución del juicio. Versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Supongo, pero no lo aclara la escritura, que tal vez el ejército de David fue el que llevó, ¿no?, estratégicamente a ese terreno, porque normalmente luego escogían valles o lugares, pero yo supongo, y aquí hay que hacer ese análisis, y si a usted le gusta hacer análisis de guerras, yo le sugiero, haga un análisis así sobre ¿por qué los llevaron a un bosque y no a valle? Y tal vez el número de gente, personas, eso es estudiar la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia hay que leerla y si podemos echar mano de fuentes aún seculares, como se dice, ¿no? Otras científicas, otras y analizarla, nos ayuda, ¿no?, a entender mejor estas cosas. A no espiritualizar todo y así verlo como que unción de revelación mágica que ocurrió. No. Hay que hacer análisis, hay que evaluar, ¿no? Eso hemos estado intentando hacer en los otros mensajes, ¿no? De repente unirlo con, a ver cómo lo vería la ley, ¿no? En México esto, cuando juzgamos el caso de el fratricidio, ¿no? ¿Cómo lo vio Sun Tzu, la estrategia de guerra para hacer un mejor análisis de la escritura? Bueno, aquí se llevaron a ese terreno. Y dice ahí que ahí cayeron 20,000 hombres. Eso es grande. Y eso es terrible. O sea, leer la Biblia es bueno, pero detenerse y analizar esos pedacitos es mejor porque le da sentido. Y tratar de identificar, oiga, 20,000 personas no es cualquier cosa. Y que se mueran. Y esto es consecuencia del pecado de Absalón, de la pasividad de David. Ve hasta dónde lleva el pecado. Y por eso Dios lo aborrece tanto, porque a la mera hora hay tantas consecuencias. Eran hermanos, estos que murieron, estos 20,000, no eran filisteos, no eran amonitas,
no eran entre ellos, hermanos del pueblo de Israel, que se agarraron con todo y se mataron, y fueron 20,000. Es como si aquí piense en que ocurra una guerra civil en México y se agarran, ¿no? Los de Oaxaca contra Monterrey, los del sur contra los del norte, y que haya bajas. Qué tremendo sería eso. Que de nuestras familias hubiera bajas y de los de allá bajas, y entre puros mexicanos. No está bien lo que está pasando. Ahí hay que detenernos y de repente reflexionar, ¿no? Y valorar y decir, Dios, pues esto no es lo que tú querías. No, para que vea usted qué tan grave es esa pasividad de David de no haber enfrentado antes las cosas ya con Absalón. El no ir enfrentando las cosas en su tiempo se va haciendo una bolita de nieve, y cuando te das cuenta, luego estás llorando y echándole la culpa a todos, pero es el arrastre de toda una consecuencia. Y mire aquí 20,000 hombres, ¿no? 20,000 hombres muertos. Creo que eso nos debería de hablar también para decir que sí estamos haciendo las cosas debidas en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Sí estamos haciendo, o somos pasivos como David. Porque creo que haber revisado así Segunda de Samuel, una de las cosas con más fuerza que ha gritado en la escritura es: no seas pasivo como David. Mira todo el problemón que armó. Mira, y por verse como que no, mis hijos, no, hay que ser no es para tanto. 20,000 hombres ya murieron de Israel, 20,000 hombres. Eso es muy trágico. Verso 8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Algo ocurrió en ese bosque. Algo ocurrió. Claro, ya habíamos leído antes en negritas, ¿no? Dios frustró el consejo porque ya estaba la mano de Dios actuando para juzgar a Absalón. Así que, ¿qué ocurrió en el bosque? No sé, fieras salieron de ahí, barrancos que no se esperaban, ¿no? A lo mejor entre toda la maleza, la hierba, árboles, de repente algunos se cayeron por ahí, ¿no? De soldados y se fueron en los barrancos. Otros a lo mejor se perdieron, no sé, varias cosas que pudieran ocurrir, pero dice ahí la escritura que se perdieron más vidas por causa del bosque que lo que destruyó la espada. Verso 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Ahí Dios está metiendo su mano. Mire, no es casualidad. Ese pasaje, yo creo que muchos varios de ustedes lo han leído y a lo mejor se han imaginado. Pero vamos a descubrir que haber quedado colgado de la encina no es casualidad. Vas a ver tú ahí la mano de Dios de una manera impresionante. Bueno, al menos espero que esa idea pueda yo reflejar o transmitir. Pero antes de entrar a ver esos versículos donde pasa eso, quiero citar a Mateo, mira. El tema central de la Biblia y de Segunda de Samuel es Mateo 10, versículo 29. Dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué quiere decir Dios ahí? Que Dios conoce y controla hasta los detalles más minúsculos de la vida humana. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Dios no es un Dios lejos que está en otro universo distante. Dios está ahí.
cumpliendo sus propósitos y hablándote para que dejes tu vida alejada de Él. Y cada cosa que pasa, Él la va trabajando para que tú reacciones, para que tú despiertes, para que tú entiendas quién es Él y que lo único que necesitamos es a Él y solo a Él. Y somos a veces tan ciegos, y no nos damos cuenta de todo el escenario que Dios arma alrededor y que tiene todo en nuestra vida contado y lo va ayudando y que va trazando todo con propósitos. Y que eso es lo que más va a poner el día en que nos llame a juicio y nos diga, mira todas las oportunidades que te di, mira todas las cosas que puse en tu vida y tú no quisiste, preferiste amar tu pecado que reaccionar. Mira todo y nos va a mostrar todo ese escenario tan magnífico que armó. Todas las cosas que a lo mejor ni nos dimos cuenta, todo lo que otros oraron por nosotros, el legado que dejaron, los libros que otros dejaron para nosotros y que trajo Dios no casualmente, porque Él tiene hasta nuestros cabellos contados, sabe todo de nosotros, todos los detalles, nuestros dolores y angustias, nuestro temperamento porque Él nos formó, si somos tímidos, si somos arrojados, todo lo sabe, lo que nos duele, si tienes una afección en un hombro, si está creciendo algo en tu espalda, todo lo sabe Dios y lo entiende. Y todo lleva a un propósito enorme que Él está conduciendo. En todo está ahí. Ese es un mensaje profundo y central de la Biblia. Ese es Dios. Y aquí no está lejos, o sea, que Absalón haya llegado y se enrede y quede colgando ahí de la cabeza, no es casualidad, es Dios apuntando a algo muy importante. Veamos otra vez, siguiente lámina, verso 10, dice, he visto a Absalón colgado de una encina. Bueno, ¿quién lo vio? No dice ahí la escritura, pero ese hombre que lo vio corre había tres generales, Itai, Abisai y Joab. Y justo el que lo vio corre con Joab, que era un perverso tremendo. Y vamos a ver, eso no es casualidad, que haya corrido con Joab. Eso es la mano de Dios dirigiéndolo con alguien que Dios después también va a juzgar por pecados y por muchas cosas. Pero si no, este hombre hubiera dado aviso a Itai y hubiera dado aviso a Abisai, los otros dos generales, pero justo a Joab. Ya de entrada ahí, lo que yo te quiero decir es que no es casualidad. Y mira ahora lo que dice Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tú tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire lo que dice la escritura. Y que después hemos entendido que a Jesucristo se le aplicó eso cuando quedó colgado en el madero, pero por nosotros. Pero de entrada, lo que está señalándote la ley es, para Dios, uno que queda colgado ahí de un madero, en este caso Absalón de la encina, es un maldito. Es un maldito. ¿Quién lo colgó ahí? ¿Fue el ejército de David el que lo colgó? ¿Fue David? ¿Fue Joab? Ese cuate entró y se colgó. Mire lo que está señalando Dios desde el cielo, ¿no? Maldito. Lo dejó ahí suspendido. ¡Qué tremendo! Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahí está la razón por la que estamos justificando ese versículo anterior. ¿Por qué Dios lo veía maldito? Porque Absalón había deshonrado a su padre con lo que hizo. No, de verdad que cuando la escritura dice ni una letra, ni una tilde pasarán
sin que se cumpla esto. Dios lo hace. Eso debería de ponernos solemnes, meditabundos y decir, ay Dios, mejor me pongo a cuentas contigo porque todo lo va a cumplir Dios, todas las cosas las va a poner en la mesa, todas las cosas. Y lo único, amigo, que nos puede librar es aquel que se hizo maldito por nosotros y fue al madero y quedó ahí colgado y fue Jesucristo. Es lo único que nos puede librar. Porque todo se va a cumplir. Deuteronomio 27:20, miren lo que dice. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. No, pues si está bien claro en la escritura que para Dios estaba maldito Absalón. Y bueno, es tremendo. Todo esto conjuga muchos sentimientos porque imagínense que pues para David, que tu hijo ya está así maldito por Dios, pero es que había hecho cosas ya abominables. Creemos firmemente que por eso fue colgado de un árbol providencialmente, mostrando que estaba bajo la maldición de Dios. Una impresionante muestra del control de Dios en cada detalle. No era la venganza de un ejército. Esto Dios estaba firmando, ¿no? Quizá algún día sería bueno hasta escribir un libro que se llame La firma de Dios, de cómo ha firmado cada cosa, cuando ya no es el ser humano, sino es Él el que entra en un caso en la humanidad y pone su firma. Soy yo el que estoy juzgando este caso. Lo dejo colgado como un maldito. Amigo, es un ejemplo potente de que nada se le escapa al Señor. Y va a juzgar a Absalón de manera detallada por su pecado. Por eso digo, si alguien te ha agredido y te ha ofendido y te ha dañado, entrégale tu causa a Dios, porque a Él no se le va nada. Y Él va a ser justo. Ni le va a dar de más a esa persona, ni le va a dar de menos. Y ay, nanita, si somos nosotros por los que otros claman, ¿no? Yo le diría, Señor, ayúdame a estar en paz con todos. Y si alguien he ofendido, ayúdame a restituir. No quiero cargar con nada que el día de mañana tenga que ser juzgado. Muy bien. Este pasaje nos debe motivar a un temor saludable a Dios, amado. A un temor saludable. No a un temor al hombre. No a un temor al hombre. Fíjese que hay dos extremos que nos pueden dañar. Una, no temer a Dios. No temerle a Dios. Y entonces eso ocasiona que el hombre se desvíe, caiga en pecados, haga un desastre de su vida. Y la otra es temer a un hombre que habla de Dios. Es el otro extremo, temerle a hombres que hablan de Dios. Y ahí se originan las sectas, ¿no? Ahí se originan los movimientos donde hay hombres que dicen, te hablo, soy el ungido de Dios y lo que yo digo, lo digo de Dios y vas a hacer esto. Y la gente empieza a temer eso y empieza a dar origen a lo que llamamos una secta. Esos son dos extremos. La gente no puede temerle a los hombres, no. Pero temerle a Dios es el equilibrio exacto y lo saludable a nuestra alma. Tenerle temor a Dios, a que Él mira cada detalle, cada cosa, lo que hablamos y decimos. Eso es lo sano y saludable en nuestra vida. Temerle al hombre, ya, se arruinó. No puede usted temerle al hombre. En este grupo no puede usted temerle a un liderazgo. No puede, no debe.
No debería hacerlo. Tema a Dios, eso es lo importante. Tema a Dios. Ese es lo exacto y eso es saludable. ¿Qué más debería de provocarnos este mensaje? A no tolerar el pecado en nuestra vida en el más mínimo detalle. Porque todo Dios lo ve, lo observa y lo va a juzgar. Debe motivarnos a entonces ser conscientes de que aunque nos escondamos de las personas, de Dios no. Y todo lo va anotando en su lista. Lo tiene presente. Es Dios. No sé, Él tiene la memoria más infinita. Y se acuerda de todo lo que ha hecho la humanidad y de cada detalle a lo largo de nuestra vida. Pero también ha dejado la solución a eso y es Cristo. Es Jesús. Si usted siente miedo y pavor de enfrentar esto, pues la solución es sencilla. Vaya a Cristo como lo único. Abrace a Cristo como la única solución y antídoto, así como su único perdón y bienestar, y suelte todo lo que Cristo le diga que tiene que soltar para abrazarlo a Él. La decisión es sencilla. ¿Qué más? El Señor conoce cada detalle de nuestra vida y se va a encargar de tratar con nosotros conforme a su palabra. Seguimos en estudiando esto. Dice verso 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Es probable, dicen algunos comentaristas de este pasaje, que es probable que Joab ya haya ofrecido hasta una recompensa a quien matara a Absalón. Recuerde dos cosas. Uno, Joab era un hombre vengativo. Él se vengó de Abner en capítulos pasados, porque Abner era un general que mató a su hermano. Y entonces un día agarró y lo acuchilló, aunque eran tiempos de paz, con Abner. No, pues era vengativo y lo traía en su corazón. Así que él se vengó de él. Y además recuerde que Joab se vio afectado por Absalón porque un día le quemó sus campos, toda la cosecha quizás de un año de siembra, y no hizo nada y dijo, ¡ay! Y no se juzgó ese caso. Entonces ya este amigo, y seguramente sintió también lo que le decía yo, una impotencia de decir, bueno, ¿hasta cuándo, David? Y entonces este amigo seguramente ya hasta había ofrecido una recompensa a quien matara a Absalón. Bueno, ¿qué otra cosa vemos? Que Joab demostró una desobediencia al rey. Ok, aquí tenemos que entender una cosa. Yo no estoy de acuerdo con la actitud de David. No lo estoy. No sé usted, pero que nos mande y que no estoy de acuerdo. Pero le voy a decir algo. Pero yo voy a obedecer a David. Él es la autoridad. Y él dará cuentas. Y aquí nos enseña algo importante. Porque a veces no estamos de acuerdo con la autoridad. A veces decimos, ¿por qué el hermano Oscar y el hermano David dicen, ¡ay! Podemos no estar de acuerdo con la autoridad. Y es válido. Y no hay problema. Pero desobedecer y decir, pues yo voy a hacer otra. Que digan ellos lo que sea. Yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Ya es desobediencia a la autoridad. En el ejército no puede ser eso. Si usted tiene algunas nociones del ejército, pues usted se da cuenta, pues lo que más se necesita es obediencia al que está arriba. Es necesario, importante. Y que este Joab desobedezca al jefe ahí de las Fuerzas Armadas, a David, que además es pues el que comanda todos los ejércitos,
pues ya está dando un aviso fuerte, porque si no obedece a él, ¿a quién va a obedecer entonces Joab? Dígame. A nadie. Y puede traicionar a cualquier, porque ya se está zafando de uno de los principios más importantes en el ejército y también para las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿podemos estar en desacuerdo? Sí. Pero tengamos cuidado, ¿no? Si no es algo pecaminoso, si no es algo que digamos, no, pero pues aquí me está invitando a pecar, entonces obedezcamos. Si me invita a pecar, no obedezcamos, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aquí, pues la invitación a decir, a Absalón solo me lo trae, no lo toque, no le haga nada, pues bueno, no voy a pecar por eso, ya que lo juzgue David y lo entregamos y bueno. Así que hay que tener en cuenta eso. Verso 12 dice, y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Verso 13, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Ese hombre sabía lo que es la autoridad. Ese hombre sabía que el rey se iba a enterar y que iba a juzgar. Un teólogo comenta al respecto: quien traiciona al rey puede traicionar a cualquiera. Quien traiciona a su autoridad, traiciona a cualquiera. Ese hombre fue un ejemplo de temer la autoridad de David. Verso 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Verso 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Miren la sangre fría de Joab. Joab se saltó 3 barreras. Número 1, el mando público de David. No lo obedeció. Número 2, la reprensión de ese hombre valiente que le dijo, no, yo, Joab, no voy a hacerlo. Ni por más dinero no lo voy a hacer, porque tú oíste y otros. Ahí lo estaba reprendiendo, pues se saltó esa segunda barrera. Y tercera, este Joab agarra y trata y se quiere asegurar que muera Absalón de una manera pero tremenda, poniendo a 10 hombres, ¿no? Para que se lo rematen, lo despedacen, lo corten. Eso ya es una exageración. O sea, te clavan, estás colgado, ¿no? Y te clavan 3 dardos en el corazón. Ya. Es cuestión de un tiempo mientras organizo a las tropas, y ahí vas a quedar. No, pero se ve que Joab agarra a otros 10 hombres y órale, como piñata, denle con... Eso ya es algo, no sé si lo alcanza a percibir. Ya estamos hablando de algo anormal, algo así como que destrózalo, acábalo, despedázalo. Bueno, el general que se rebeló contra el rey mató al hijo que se rebeló contra el rey. Fíjese lo que son las cosas. Joab, general que se rebela contra el rey, mató al hijo que se rebeló contra el rey. Qué tremendo. Joab es un hombre vengativo, habíamos dicho. Dios entregó a Absalón prácticamente en las manos de Joab. Y eso pasa en la historia. Dios permite que hombres malos tomen el control de situaciones para ejecutar los juicios que tenía. En este caso, no es que Dios estuviera de acuerdo con este Joab, no. Él sabía que estaba violando la autoridad de David. Pero como ya esto tenía que ser ejecutado, permitió que el mensajero, en lugar de correr con Itai y correr con Abisai,
Dios no sé cómo lo ha de haber hecho. No sé si un ángel disfrazado de soldado le dijo, ahí está Joab, ve, dile a él, ¿no? Y el chiste es que ese hombre llega y le dice, ¿qué crees, Joab? ¿Que allá está colgado? No, pues, justito a quien necesitaba saber la noticia, porque los otros dos generales no iban a hacer nada. Era Joab el que necesitaba saber, y eso era la mano de Dios encausada. Dios entregó a Absalón en sus manos. También el Señor usó la cabellera de Absalón para juzgarle. Ese cabello que usó Absalón para exaltarse y que estudiamos atrás. Y por eso yo le digo, cada detalle Dios lo toma en cuenta. Cada detalle, cada detalle. Un día, un hombre llamado Jacob engaña a su padre, ¿no? Y se pone aquí en las manos vello, ¿no? Y le dice, soy yo, Esaú. Y engaña a su padre. Cada detalle se lo cobró Dios después. Y lo engañaron con lo de José. Y bueno, fue engañado ese hombre. Y lo engañó su suegro Labán. Y bueno, amigo, le digo, ¿qué nos queda sino solo correr a Cristo y decirle, ayúdame, porque cada cosa que he hecho, cada cosa que he intentado, que lo que necesito es de tu ayuda, Dios, si no, pues mira todo lo que me viene. Tercera fase y última, la respuesta del juicio, la respuesta al juicio, verso 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y mire que lo que dice ahí, a veces leemos en la escritura y decimos, pues ya, le levantaron un montón de piedras. Pero ¿sabe? Eso nos indica una cosa. Uno, que Absalón no fue sepultado de manera honorable como un hijo del rey. 2, que Absalón fue sepultado fuera de la tierra de Israel. 3, fue sepultado como un rebelde. Fue sepultado como el rebelde Acán, que habla Josué 7:26, y el rey rebelde de Jai, de Josué 8:29. Vamos a verlo. Josué 7:26 dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Si usted ha leído la historia de Acán, ese traidor que sustrajo de Jericó, ¿no? Cuando Dios había dicho nada de aquí, y eso provocó que Israel perdiera, ¿no? Una guerra y que hubiera muertos y todo. No, cuando descubren, lo apedrean por traidor, porque él provocó la muerte de muchos en la guerra. ¿Y qué hacen? Lo que dice ahí. Vea que no es cualquier cosa. Todo lo que va marcando la escritura, pues está por algo. Y que le hayan levantado piedras, como mueren los traidores, los peores de la historia. Y Josué 8:29 dice, y al rey de Jai lo colgó de un madero. Y ahora ya entendemos que no es cualquier cosa que cuelguen a la gente, ¿eh? Que son malditos, hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. 2 hombres que narran la escritura, y es la forma en que muere Absalón, de una forma deshonrada, como Dios quiso, así como juzgando y mostrándole a todo el pueblo de Israel que eso no se debería, que lo que hizo Absalón, que las 4 cosas que habían hecho Absalón eran abominables a Dios, era deshonroso, era un pecado tremendo. Vamos al verso 18. Dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Ese hombre ya había levantado un monumento. Verso 19.
Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Verso 21, y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas dijo a Sadoc, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Porque cuando había derrota, no venía un solo hombre, sino que venía todo el ejército marchando y de regreso. Entonces, cuando enviaban a un solo hombre de regreso, eran buenas nuevas. Verso 27, y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Bueno, ahí le está mintiendo Ahimaas, porque ya sí sabía, pero mejor se evadió. No, yo no voy a dar esa noticia. Y hay que decirlo con toda claridad, porque a veces ese es lo que hemos dicho. Hay detalles que luego vemos en la escritura y las justificamos. Pues sí se vale la mentira. Pues sí se vale. No, o sea, aquí tenemos que leer esto a la luz de todo lo que es mentira, en lo que es pecado, y lo que está bien lo juzgamos bien o correcto. ¿Qué más dice? Verso 29. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Verso 30. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Verso 31. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. ¡Sas! Verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? 5 veces. Tal vez las dijo más, pero que queden así registradas en la escritura. Lo que el Espíritu está diciendo es: hay un sobreénfasis en esta parte, en esta situación de David. Que haya registrado quien escribió este libro 5 veces, ¿no? Hijo mío, está diciendo un fuerte mensaje. ¿Es normal llorar por un hijo? Sí. Pero aquí hay algo que el autor, que el que escribe quiere transmitir, que lo que hizo David no fue normal, que fue algo más allá. El texto muestra un afecto de David por su hijo, pero un afecto también idólatra, pecaminoso. ¡Sas! Qué tremendo, ¿no?
¿Sabe? Es algo que estudiaremos en el próximo capítulo, pero es que David ni siquiera preguntó, ¿todos vienen en la guerra? 20,000 hombres. Y de esos, mis generales, ¿todos bien? Los que salieron y le dijeron, tú quédate aquí, mi vida va a estar en riesgo, pero tú te quedas aquí, David. Hay una idolatría por este hijo tremenda. Y ya la veníamos viendo, esto no es nuevo. Usted ya venía viendo con tiempo que creo que David había logrado entregarle a Dios muchas cosas de su vida. Todo, ¿no? Trata conmigo, Dios. Trata conmigo. Trata esto. Estoy dispuesto y todo. Ay, pero no le toques a su hijo. Ahí estaba. Una idolatría por el hijo tremenda. Y de eso, mucho de eso se trata en la historia bíblica. Hace tiempo creo que abordamos ese tema y hablábamos hasta de un libro, ¿no?, que se llama Ídolos del Corazón. Amado amigo, ¿sabe? Cuando no tenemos a Dios en nuestra vida por completo, no hay una llenura de Dios en nuestra vida, en el fondo hay un ídolo atravesado. Hay un ídolo y nosotros lo hemos ido observando en David, pero no lo habíamos querido decir, ¿no? Lo habíamos venido observando. ¿Por qué no ejecuta? ¿Por qué no aplica justicia? ¿Por qué no se para aquí? ¿Por qué no hace con firmeza eso? Como algo no estaba bien. Toleraba demasiado, toleraba aquello, toleraba esto. Hay un ídolo en el corazón. No está Dios ahí llenándolo todo y por completo como lo estaba antes. Hay un ídolo en el corazón. Y ese era su hijo. O sea, mató, lo deshonró, le hizo las peores cosas, tomó Jerusalén. Hay un ídolo en el corazón. O sea, lo normal es a lo mejor decir, voy a llorar, pero es mi hijo, me duele, pero es justo, por amor a toda la gente, por amor a todos los que salieron exiliados, por amor a todos, bueno, por la justicia, por Dios, por su honor. No. El ídolo en el corazón pierde, y ahí es donde todos nosotros tenemos que examinarnos, porque podemos decir como David días anteriores y decir, todo lo someto a Dios, todo, ya lo entregué, hermano, todo. Híjole, pero sí será, no vaya Dios a descubrir en un momento dado lo que más a ti te puede, ¿no? Te duele. Y lo haga además por tu bien, porque ese ídolo en el corazón te destruye. Mire cómo Absalón estaba destruyendo a David. Pero así pasa con los ídolos. El ídolo te destruye. Y aquí pues hay que ser honestos. ¿Quién es tu ídolo? ¿Es tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu trabajo? ¿Quién es? ¿Tu dinero? ¿Tu empresa? ¿Tu título? ¿Quién? ¿Tu reputación? ¿Quién es eso que lo has tratado de camuflajear y esconder como David? ¿Lo has tratado de sobrellevar? Y como que has pasado todas las otras pruebas, ¿no? Y, ay Dios, sí paso las otras pruebas. Y ahí, porque lo hemos visto avanzar a David en sus pruebas y luchas. Pero llega este momento. Por eso este pasaje es así como eso que les dice, una cebollita donde Dios termina como todo de desenmascarar, ¿no? Llega el momento final de su juicio, llega un momento especial, llega un momento crucial en David, así como que desnudarle todo, ¿no? Ahí está, atrapado en el corazón ese grande ídolo. ¿Cuál es el ídolo tuyo que te impide acercarte a Cristo? Y mientras está abrazado eso, no puedes correr a la cruz a abrazarla y abrazar a Jesús como tu único Salvador. Y mientras no se suelte ese ídolo, ¿quién es tu ídolo? ¿Qué es? Puede ser una persona o algo. Ahí está, en David,
estaba eso. En cierta forma, David en pasajes atrás hace una oración. Pero fíjate, ahora ya armamos mejor el rompecabezas. Frustra el consejo de Aitofel. ¿Por qué no oró? Detén a Absalón, Dios. No, eso no lo oró. Si te das cuenta, todo empieza a tener sentido de este ídolo. No, acaba con Aitofel, pero al mi hijo no lo toques, no lo toques, no lo toques a mi hijo, porque es mi ídolo. Pues es que era más fácil, era mejor directo decirle: Dios, haz justicia, lo que está haciendo Absalón, mete tu mano, adelante. No, era como si le dijera a Dios: mira, frustra el consejo, pero no, Absalón, no lo vayas a tocar, Dios. Y yo creo que Dios contestó su oración y dijo: ya sé, David, ya sé lo que hay en tu corazón y lo voy a tocar. ¡Pah! Y lo echó. Y además, ya lo vimos a detalle, ¿no? Lo deja colgado y lo deja ahí. Y así pasa. Tu ídolo, eso que te atora, eso que no le entregues, Dios lo va a hacer como polilla y lo va a colgar y lo va a deshonrar delante de tus ojos. Y te lo va a restregar, te va a decir: por esto no te rindes a mi Hijo Jesucristo. Por esto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tomo 3 versículos para finalizar. Entonces, verso 19 dice: entonces Ahimaas, hijo de Sadó, dijo: corre ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Mira el mensaje que le están transmitiendo a David, que le van a transmitir a David. David te cuidó. David, Dios te defendió de los que querían el mal para ti. A Dios le debes las gracias. A Dios, David. Verso 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Fíjate el mensaje: bendito sea Dios, gózate, David. Hoy Dios ya te libró de la mano de tus enemigos. Hoy Dios demostró que estaba de tu lado. Hoy deberías de cantar y danzar, David, como nunca, porque Dios te hizo justicia de toda esta adversidad tan grande. Verso 31. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Dios había acabado con sus enemigos. Dios había hecho grandes cosas, demostró su poder y demostró que iba a cuidar de David como había prometido, que su disciplina, en su disciplina a David no lo iba a destruir, y lo cuidó. Pero ¿sabe qué? David no se sometió a la providencia del Señor, no se sometió a esta verdad porque traía atorado el ídolo. ¿Qué era lo que esperaba, yo creo, Dios y el ejército? Que dijera: bendito sea Jehová, que hoy me ha librado. Gloria a tu nombre, oh Señor, por todo esto. Gloria a tu nombre. Y ayúdame con el dolor que siento. Pero veas tú glorificado en primer lugar, porque tú hoy me has ayudado y voy a poder regresar con mis esposas y los demás hijos y con todo a mi casa otra vez. Gloria a tu nombre, Dios. Pero cuando se trae un ídolo acá, no ves nada de lo que hace Dios por ti. Nada. Y lo único que haces es ponerte a llorar por el ídolo. ¡Tras! Listo. Terminemos la reflexión de estos pasajes. Amigo, debemos vigilar si no tenemos un afecto idólatra hacia una persona que nos lleve a tolerar su pecado, aunque afecte a mucha gente. Revisemos si hay algo ahí idólatra que nos está
y que a la larga va a afectar a tu familia, a todos, ¿no? Revisa. ¿Qué más podemos aprender de este mensaje? Y si Dios juzga a esa persona o ese algo que es tu ídolo, no nos entristezcamos de manera excesiva y rebelde en contra de la providencia del Señor. Antes digamos, sea Jehová bendito. Como Job, ¿por qué a Job no le costó trabajo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Ahí está el contraste exacto de lo que pasa ahorita. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué hizo eso? Porque Job no traía ese ídolo en el corazón. Todo lo que le quitó en ese momento Satanás y que permitió Dios, no era nada de ídolo del corazón de Job, nada de eso. No. ¿Qué más aprendemos? El Señor es soberano. Es soberano. Tiene el control de todo, dirige todo en nuestras vidas. Que eso lo podamos sentir, palpar y vivir todos los días de nuestra vida. Dios es soberano y Él va a hacer todo esto para su gloria primero y para el bien de todos los que ama. Y última reflexión, el Señor conoce todo en nuestra vida. Todo. No se le escapa nada. Y va a juzgar todo con rectitud. Esto nos debe motivar al temor saludable a Dios. Nos debe motivar a no tolerar el pecado en nuestra vida en el más mínimo detalle. Acuérdese que hasta el más pequeño detalle como el cabello de Absalón, Dios lo agarró y lo pescó de ahí y le dijo, y esto tampoco estuvo bien. Seamos serios con Dios, amén. Hagamos una oración y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje y gracias por alertarnos. Ayúdanos a tener el temor saludable y porque tú vas a juzgar tarde o temprano las cosas. Ayúdanos a descansar en eso, a andar por buenos caminos y a soltar cualquier ídolo en el corazón. Cualquier ídolo, Señor. Ayúdanos a soltarlo. Danos de tu bendición, Señor. Venos como personas necesitadas. ¿Qué es el hombre sin ti? Da de tu gracia. Da de tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.